los buenos y malos tiempos. No sabemos este 2024 cómo le irá a la colectividad grande de la nación. Pero hasta ahora, bueno, septiembre ha sido un mes terrible para los cubanos, terrible. Pero, y por cierto, nos llegan noticias del fallecimiento, no noticias, rumores de que Raúl Castro ha fallecido. Hasta ahora es un rumor. He visto que algunos youtubers se han adelantado, que la verdad, cuando murió Fidel Castro, también hubo muchos rumores anteriormente. No creo que haya sucedido. Yo voy a compartir rápido con ustedes. Hoy, por favor, avísenle a los otros compatriotas, porque no estamos los dos canales. Yaniria, bienvenida. Hoy quiero hablar de un tema, pero no sé si podré, porque tengo una especie de picazón en la garganta. Quizás me va a caer alguna gripe de esas que andan pululando. Bueno, yo quería hoy hablar sobre la enseñanza pública o privada en el derecho. ¿Qué tiene que ver el derecho con la educación superior a los campus? Pues yo quiero que ustedes sepan que pues en 1728 hubo un decreto bajo Alfonso XII en España y en Cuba, recuerden, 1700, Cuba era España. Cuba era una provincia española, una más. Y cualquier decreto del monarca, pues tenía, de los Borbones, ya estaban los Borbones, ya la Casa de Hamburgo no estaba, cualquier decreto pues influía en Cuba. Y hubo un decreto muy conservador que se llamó el decreto Orovio, en 1728 específicamente, que ese decreto decía, bueno, definía que la educación superior tenía que estar siempre acorde a la visión teológica del Estado y de la sociedad y del mundo que tenía la Iglesia Católica. En una palabra, Iglesia Católica y Corona se ponían de acuerdo en que la educación pública en España y en Cuba, como estaba a cargo del Estado, y esto es muy importante porque se habla de las universidades antes de que fueran autónomas y antes de incluso de que llegara la institución libre de la enseñanza, y no se señala el hecho que los profesores recibían salarios de la monarquía. Los profesores en la Universidad de La Habana y en España, en todas partes, en 1728, cuando se decreta el decreto Orovio, pues tenían salario del Estado. Los estudiantes sí pagaban una matrícula, pero no sostenían el edificio ni los salarios de los profesores provenía de la cuota de matrícula. Obviamente la matrícula dejaba fuera a mucha gente que no tenía la oportunidad. Y para eso en España hubo una cierta rebelión. Dice Nacilo, esa noticia está, estamos hablando, yo creo que la noticia de Raúl Castro, del supuesto fallecimiento, va a predominar. Yaniria, no te escuchaba. ¿Cómo estás, Yaniria? Buenas tardes. Y buenas tardes para todos y los amigos y las amigas del chat. Yo pienso que eso es una repentina picazón en la garganta. No sé qué. No sea alergia a mí por estar aquí a tu lado. No tengo alergia a ti. Dice Vicky, no sé a quién le dice, ríete más y vivirás mejor. Y Nacilo dice, esa noticia está rondando hace rato. Nuestro compatriota Alejandro Seaone fue el que nos alertó que Raúl Castro estaba ingresado. Qué maravilla, no me va a durar más mi botella de champán cerrada. Bueno, yo particularmente, Raúl Castro no dirige ahora Cuba, es Díaz-Canel. Eso es muy importante. Lo otro es que... retirado. Ok, la muerte de Raúl Castro no significa necesariamente un cambio de régimen en Cuba. O sea, poner las esperanzas en algo así es trágico porque no está relacionado. Ahora, sí recuerdo cuando se anunciaba desde lejos, ya falleció Fidel Castro, que en Miami se repetía mucho el eslogan, aquel simple, vulgar, de muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, el sistema morirá cuando muera Fidel Castro. Y no sucedió, Yaniria. Murió Fidel. No, porque el sistema está muy bien estructurado, no tiene nada que ver con la muerte del máximo líder. Le puede ir bien o mal al sistema, pero está allí. Y lo mismo pasaría pero yo no creo que, bueno, no, obviamente Raúl es una persona mayor y debe morir en cualquier momento, pero no estoy seguro que ahora sea el caso, ¿no? Sí, es quizá bueno, Yaniria. Bueno, yo creo que es de mal gusto
reírse, burlarse, no importa la persona que haya sido, que unos pueden pensar que es bueno, otros pueden pensar que es malo, en el medio. Bueno, yo creo que yo soy partidaria, Reinaldo, de la vida y tengo una lista para la vida. Bueno, dice Bibi Trump, el pueblo carnero es quien apoya ese gobierno. Estoy de acuerdo. O sea, tú quitas a Raúl y no pasa nada. Y hay quitas otro. a Fidel, no pasó nada. Porque es esa masa que salió gritando paredón, paredón. Bueno, hoy en día es una masa ya envejecida, pero también quedan... pero también están aceptando, esa masa envejecida acepta eso, Reinaldo. ¿Entiendes? No estoy muy seguro. Y los jóvenes también. Sí, pero hay un problema con la vejez. La vejez necesita del Estado. Entonces, quizás una persona mayor cree que si se desmaya. Sí, o sea, la vejez ya no, la persona mayor, si no ha acumulado riqueza en su vida, ya no puede ir al mercado a ofrecer sus servicios, ya no puede hacer nada. Está cansada, está muchas veces enfermita, tiene achaques, no puede entrar al mercado. Entonces prefiere que el Estado, lo que pasa es que el Estado está empobrecido, está quebrado. Un Estado que no te puede ayudar, no te puede ayudar. Incluso que pueden abandonarlos en la vejez, ¿te entiendes? Incluso aunque tenga el Estado, fíjate, Yaniria, la buena voluntad de ayudar a esa masa envejecida, jubilada y empobrecida. Pero si no tiene la economía, tampoco puede hacer nada. No, claro que no. Y la cosa en el mundo no está bien, ¿eh? La economía en el mundo está muy, muy estropeada. Hay inflación mundial, incluso en Estados Unidos hay inflación. En Cuba, descomunal. Y la vida está muy difícil en Cuba para un anciano. Yo no sé si tú le dices hoy en día a un anciano, ¿sabes qué? Falleció Raúl Castro. ¿Qué dirá Yaniria? También mi prima falleció, también mis tías murieron hace mucho. Mis hijos están en el exilio. Los abuelos. Y entonces, al final. Sí, lógico. Bueno, hay gente que lo que pasa, Yaniria, que desde hace mucho tiempo se ha señalado que Díaz-Canel es un puesto a dedo. Entonces, ¿qué pasa? Si Díaz-Canel es un puesto a dedo, entonces la mano que lo puso es la mano que estorba un cambio. Hay gente que imagina, yo creo que es una fantasía, que imagina que si esa mano que puso a dedo a Díaz-Canel se debilita o fallece, se acabó el problema. Yo no lo creo así, pero hay personas que creen que Díaz-Canel es como un títere, alguien puesto por... Bueno, yo me imagino, si es un títere, será un títere de unas cuantas personas, no uno solo. Porque es un gobierno colegiado, o sea, es el partido quien manda en Cuba, no es Raúl Castro ni siquiera. Ahora, en los días de Fidel, Fidel no se dejaba dominar por el partido, más bien él dominaba al partido porque él le abrió las puertas del Estado al partido. El 26 de julio no era comunista, Fidel Castro invita al partido. Es lo que pasa. Es lo que está pasando. Y ahora yo no creo que la muerte de Raúl Castro, pero sí puede ser, Yaniria, parte de la cosa, Tengo una gran picazón, Yaniria, que no me permite casi comunicarme con ustedes. Por favor. Que no sea alergia a mi presencia. No, Yaniria, no es alergia a tu presencia. Yaniria, sobre la educación, no sé si sabías eso, de que la Universidad de España y de Cuba, antes de la independencia de Cuba, fue una universidad que estuvo financiada por la monarquía. O sea, los salarios de los profesores no venía de los estudiantes porque no era una universidad privada, sino pública. Eso es importante saberlo. Luego, en 1728 se produce el decreto Orovio. Luego, en España, sobre todo, los profesores se rebelaron y crearon la Institución Libre de Enseñanza para librarse de ese tutelaje de la iglesia, de la filosofía, o mejor dicho, teología católica, de que le imponían Santo Tomás de Aquino como educación a los universitarios. Y pasó mucho tiempo para que la Universidad de La Habana lograra autonomía. Ahora, cuando la Universidad de La Habana, en el 33, tras la caída de Machado, finalmente es autónoma y ya no depende de la corona, pero sí depende de la República, Yaniria, hay que seguirle pagando salario a los profesores. Y eso nunca proviene de la masa estudiantil que solo sigue pagando una cuota de entrada a la universidad. Eso hay que saberlo. La universidad pública bajo la corona española, los salarios de los profesores venían del Estado. Presupuesto del Estado para la educación pública superior. Lo único que había que pagar una cuota de entrada
al campus y había que tener buenas notas, había que ser, obviamente mucha gente pobre quedó fuera de eso, ¿eh? No era una universidad privada, pero traía dificultades. En el 33, con la caída de Machado, la Universidad de Cuba es libre, autónoma, pero para que tú veas lo que es la cosa, entonces se convirtió en un nido de gángsters y de revoltosos, de anarquistas. En la Universidad de La Habana se guardaban metralletas Thompson. Dicen que quien tú sabes estaba por esa zona. Fidel Castro era un guajirito, hijo de un señor con dinero, de un feudal, que tenía capital y tenía malos juntamentos. Y cuando tú juntas dinero y malos juntamentos, él fue un gángster. Fidel Castro fue un gángster. Y también tenía algunas ideas utópicas que le habían sembrado en su cabecita los padres jesuitas. Ideas antiamericanas. Los curas que educaron a Fidel Castro le sembraron ese antiamericanismo que todos conocemos en Fidel. Y es un antiamericanismo que no tiene nada que ver con el marxismo, Yaniria. Lo que pasa es que después todo eso se mezcló, ¿no? Pero ese antiamericanismo tenía que ver con la derrota del Imperio Español frente a los británicos primero y luego frente a Estados Unidos, que ellos estaban resentidos porque prácticamente la libertad de Estados Unidos fue posible por la ayuda de España, que no porque fuera buena España, sino porque odiaba a los franceses, a los ingleses, a todo el mundo. Había rivalidad, sobre todo a los ingleses, y entonces por eso que ayuda a Estados Unidos. Incluso es posible que Estados Unidos nunca hubiera logrado la libertad si no hubiera sido con las armas, municiones, casas de campaña y todo lo que la corona española le dio a los rebeldes aquí. Y cuando Estados Unidos hizo una república fuerte, pues se olvidó de los favores que debía España y más bien empezó a ayudar a protestantes y masones para que apoyaran a la revolución y a la independencia de Cuba. El separatismo cubano fue financiado, no fue financiado, perdón, fue apoyado de alguna manera por Estados Unidos, y por eso es que España se enojó, y sobre todo la intelectualidad de España monárquica, que son los curas. Y te digo, Yaniria, esos curas son los que le sembraron a Fidel su temprano antiamericanismo. Ahora, esto tiene que ver con la Universidad de La Habana, sí, porque la Universidad de La Habana era sumamente independiente y favorecía que surgieran nidos de gángster, de gente vinculada al crimen y esas cosas. Esa es la verdad. Hoy estamos tocando el tema de la enseñanza pública o privada en el derecho. Luego que triunfa la Revolución Cubana, pues obviamente la Universidad de La Habana siguió dependiendo del Estado, diciendo que era autónoma, como la del 33, pero autónoma hasta cierto punto, porque los comunistas sí exigieron más lealtad ideológica, como lo hacía la antigua corona. En una palabra, en la época republicana, la Universidad de La Habana fue tan libre que se almacenaban delincuentes, revoltosos y armas, y cuando la corona española no era así, era cuando los curas y el dinero de la monarquía católica financiaba la Universidad de La Habana, era muy parecida a la actual, que está dependiente del Partido Comunista. En una palabra, el Partido Comunista y la corona española se parecen mucho, tienen cosas en común en cuanto a la dominación que ejerce sobre la universidad ese poder, ¿no? El poder de los comunistas y de los antiguos monárquicos. Eso es lo que yo quería ilustrar hoy, que en esa etapa intermedia la Universidad de La Habana fue muy libre, mucho más que ahora y que cuando la monarquía, pero la excesiva libertad produjo libertinaje, anarquía y finalmente de allí mismo, de ese nido revoltoso y anárquico, de esa autonomía descontrolada, surge la revolución del 33 primero, un poco suave, y la del 59 que fue ya totalmente radical. Eso es para recordar algo de nuestro pasado y tener en cuenta lo que pasó para comprender nuestro presente. Ahora, por cierto, si Raúl Castro murió o no, lo vamos a saber pronto, en las próximas horas. Un ratico con Alicia nos saluda. Saludos a todos en Tínima, Grupo Caimán. Bueno. Saludos para todos. Ahora, esto aquí no es Grupo Caimán, ¿verdad, Yaniria? Tú no estás en Grupo Caimán, Yaniria. Grupo Caimán hoy no estás transmitiendo. Hoy es Tínima. Sí, hoy estamos aquí nada más. Yaniria, no sé si quieras comentar sobre lo que ha pasado en el Medio Oriente. Te lo comento yo. Tú sabes, Yaniria, que ayer estallaron miles de beeper. Yo lo conozco por beeper, hay quien le dice pager. Yo lo conozco por beeper, que son unos localizadores, por ejemplo. Sí, localizadores de personas, pero que no son teléfonos. Y estallaron porque al principio se decía que Israel, el Mossad, la inteligencia israelí, le elevó la temperatura a las baterías de sus enemigos de Hezbollah en el Líbano. Pero muy pronto yo, de hecho lo dije ayer, no creo que una batería
encendía pueda producir los daños que yo vi que se produjeron en los que los portaban, ¿no? Hay heridas graves, murieron mucha gente enemiga de Israel, ¿eh? Tengamos en cuenta que yo sepa no hay mujeres. Creo que había un niño de 10 años que salió herido, no sé, porque quizá tenía el aparato arriba. 6 personas que estaban bañándose o haciendo otras cosas lo habían apartado de sus cuerpos y no le pasó nada. Pero Yaniria, hoy volvieron a explotar, yo no sé si tú lo sabes, los toki-toki. O sea, ayer explotaron todos los Viper de los enemigos de Israel. Hoy empezaron a explotar comunicadores que ellos tienen. No, o sea, de eso no me había enterado. Sí, eso fue hoy. Continuamente, me parece que estamos a punto de que suceda una ocupación, una invasión terrestre de Israel sobre el Líbano y quizá están madurando al enemigo. Y la verdad es que yo no creo que fueran que la batería se elevó la temperatura, sino creo que cuando la fabricaron en Taiwán, porque los Viper habían sido construidos en Taiwán, Yaniria, y parece ser que allí el Mossad se introdujo en los almacenes y los cambió. Le puso una estructura, esa que lleva cualquier equipo plástica por fuera, no era de verdad plástico, era explosivo con una pintura bastante impermeable para que no estallaran así por calor, ¿no? Sino cuando llegara el día. Ahora que encendieran, ¿no? Cuando los israelíes hicieron así y mandaron una señal de una transmisión de radio, de alguna forma sí hubo un hackeo, ¿no? Para subir la temperatura de las baterías y al mismo tiempo todos estallaron porque su envoltura era falsa. Realmente eran estructuras de explosivos. Y hay muchos heridos, menos muertos, hay como 11 muertos que yo sepa. Pero hoy volvieron a atacar los israelíes a sus enemigos de Hezbollah. Que yo sepa no hay ninguna mujer. O sea, esto ha sido selectivo, ¿no? Pero incluso hoy vi las imágenes en el funeral de la gente que murió ayer, también volvieron a explotar otros. O sea, moralmente el ejército de Hezbollah, vamos a llamarle ejército, milicia, debe estar bastante asustado, desmoralizado, porque es un enemigo que tú no ves por dónde viene. Es como que ahora yo coja esto y explote. No sé, cualquier cosa puede explotar, un radio. Claro. Entonces deben estar bastante asustados y desmoralizados. Y Israel hizo bien, se está defendiendo. Yo no me alegro te lo digo sinceramente, Yaniria. La muerte, hasta la muerte, aunque sea del enemigo, es algo feo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Claro, por supuesto. La muerte es algo feo. Las heridas, yo no me regocijo. Porque yo me alegro que dime. Que son seres humanos. Sí, lamentablemente. Los seres humanos, de ideología, de las cosas que. Sí, ayer hubo precisamente. Nuestro compañero Hugo estuvo hablando de eso, que lo ideal sería un mundo de paz, amor y fraternidad, pero no somos así. El mundo anda mal, el mundo está lleno de enfermedades también y de microbios, ¿eh? No solamente los hombres son malos con los hombres. Hay hongos, hay bacterias, ya vieron el COVID. Estamos en un mundo peligroso, hay que lavarse las manos si no te puedes morir, o puede morir un ser querido y eso te produce un terrible dolor. O sea, realmente el mundo para los seres humanos es un lugar peligroso, no solamente porque el vecino te dispare o te quiera hacer daño, sino porque también hay enfermedades. Estamos siendo atacados constantemente. Pero el caso es que frente a las enfermedades, frente a la sequía, frente a los terremotos, frente a esas cosas que no son humanas, la razón y la ciencia nos puede ayudar. Pero al mismo tiempo la razón y la ciencia ayudan a hacer armas con las cuales nos hacemos daño unos a otros. Yo quisiera, el sueño mío es que los árabes y los israelíes un día sean como hermanos. De verdad te lo digo. Sería un sueño maravilloso que todos trabajaran en conjunto, cooperación científica, intercambios diplomáticos. Me hice muchas ilusiones cuando bajo el mandato de Trump se crearon las bases para esa hermandad, al menos entre suníes y israelíes. Los chiitas sería para más tarde. Los iraníes, también yo quisiera que Irán se llevara bien con Israel. De hecho, Yaniria, hubo tiempo en que Irán sí se llevó bien con Israel, ¿sabes? Entonces, yo quisiera que hubiera paz. Con Trump hubo paz. Por un tiempo se crearon los acuerdos Abraham y por primera vez tú podías ver a los sauditas. Los sauditas son fundamentalistas, ¿eh? Ellos no tienen un islam superficial ni de barniz. Ellos tienen fundamentalismo. Sin embargo, eran capaces de negociar con Israel. Hace muchos años ya que hay países árabes como Jordania que tienen relaciones. Y lo ideal sería que aceptaran. Y también Israel también, obviamente, debería de cambiar su conducta si hay paz, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que ahora estamos en guerra, entonces no se sabe ni quién da el primer golpe, ¿no?